Ahora es cuando comenzamos con los temas más interesantes de la química. Ya aprendimos a nombrar los compuestos químicos, así que de ahora en adelante será mucho más fácil comprender los conceptos que estemos viendo. El siguiente tema crucial en este curso es el mol. El mol es una unidad de medida y de hecho es una de las 7 unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades, que es el que estamos utilizando nosotros en países de habla hispana. En ese sistema tenemos las siguientes unidades. Para medir longitud utilizamos el metro y todos sus múltiplos y submúltiplos. Para la masa, la unidad fundamental es el gramo. Para medir el tiempo usamos el segundo. Para la corriente eléctrica usamos el ampere. Para la temperatura, la unidad es el Kelvin, que aunque nosotros no lo utilicemos en la vida cotidiana porque preferimos usar el grado Celsius o centígrado, la escala de Kelvin es la más correcta para determinar el valor de temperatura más frío posible como 0. Es decir, no hay ningún grado bajo 0, todos son positivos. Esta unidad se utiliza mayormente en la industria y para realizar cálculos tanto de la física como de química. Para la intensidad luminosa usaremos una unidad llamada candela. Y por último, para la cantidad de sustancia, la unidad se llama mol. Así es como se llama y así se representa, como mol. Y su plural son los moles. Al ser una unidad de medida, primero tenemos que tener muy en claro cuál es la diferencia entre los tipos de escala y podemos distinguir 3. La escala humana, que abarca todos aquellos cuerpos y objetos cuyas dimensiones son totalmente perceptibles por el ser humano, como muebles, casas, automóviles y hasta edificios pueden entrar en esta escala, pues no necesitamos más que instrumentos de medición para poder conocer sus dimensiones y es que podemos ver un objeto gracias a la luz que éste refleja hacia nuestra visión. Digamos que la luz rebota. Parte de esta luz en forma de ondas es absorbida por el objeto y otra parte rebota, y esto es lo que nos hace percibir el color, el espectro visible. Pero ya hablando de una escala astronómica, se necesitan medir grandes, pero muy grandes distancias, como por ejemplo el diámetro del planeta Tierra, la distancia de la Tierra al Sol, a las estrellas, el tamaño de un planeta, etc. Esa es la escala astronómica y no basta con un instrumento de medición para poder medirlo, sino que se requieren diferentes estudios y cálculos matemáticos, estimaciones. De lo extremadamente enorme nos vamos a lo extremadamente pequeño en comparación con el ser humano, ya que para un cuerpo celeste nosotros los humanos seríamos microscópicos, pero para nosotros lo microscópico es todo aquello que no alcanzamos a apreciar con nuestra visión. Y para ello necesitamos un microscopio, por lo menos. A pesar de que hay células que se pueden apreciar con el ojo humano, por ejemplo un óvulo, se consideran parte de la escala microscópica, al igual que otras células más pequeñas como espermatozoides, células vegetales, bacterias, etc. Pero yéndonos aún más a fondo, podemos considerar dentro de la escala microscópica, o incluso podríamos llamarle escala submicroscópica, a todo aquello que es tan pequeño que aún no se ha podido inventar un instrumento que lo logre ver claramente, es decir, el átomo. Y es que las ondas electromagnéticas de la luz no son tan pequeñas como un átomo, por eso tienen ciertas longitudes de onda, como ya lo vieron en física, y evidentemente al ser longitudes mucho más grandes que el tamaño de un átomo, digamos que lo esquivan, ¿no? Tendremos, por ejemplo, un átomo, ¿sí? su núcleo y su corteza. Obviamente, un rayo de luz entre dos átomos, como el rayo de luz es demasiado grande, entonces va a pasar entre los átomos y por eso es que no va a rebotar. Por eso les digo que es como si esquivaran estas ondas. Sin embargo, cuando hablamos de muchísimos átomos formando una cierta sustancia, evidentemente hablamos ya de átomos así como este que se encuentran unidos a través de, obviamente, enlaces químicos, ¿sí? Vean, en este caso, al estar los átomos unidos entre ellos, evidentemente la luz sí va a poder rebotar de esta manera, ¿sí?
de esta manera. ¿Por qué? Porque los átomos, digamos que están eliminando los espacios que hay entre ellos, agrupándose en moléculas, sobre todo cuando se trata de una sustancia en estado sólido, porque recuerden que los átomos van a estar muy pero muy unidos, y por eso es que la luz va a poder rebotar sobre esas sustancias. Y en sustancias gaseosas, evidentemente, algunos rayos van a rebotar y otros van a atravesar los átomos. ¿Por qué? Porque los átomos de una sustancia líquida son un poquito más separados que en un sólido, evidentemente. Y en un gas se encuentran pues demasiado dispersas las moléculas, y por eso es que no se pueden apreciar los gases, ya que estos evitan la luz, solamente que tuvieran partículas suspendidas en estado sólido, como cenizas, por ejemplo, y que evidentemente ya no sea nada más un gas, sino que va a ser un coloide formado por una fase dispersante gaseosa y una fase dispersa ya sea líquida o sólida, y así sí podremos apreciar el color que nos va a reflejar esas ondas electromagnéticas de la luz. Es por esto y que sobre todo para los átomos y moléculas que no pueden medirse con ningún instrumento, se ha tenido que estimar la masa, el diámetro y todas las demás propiedades químicas mediante estudios y cálculos exhaustivos. Y para saber cómo están estructuradas las moléculas de una sustancia, han tenido que usar métodos de radiación con rayos X, algo parecido a lo que hacen cuando nos toman una radiografía, por ejemplo. Pero en esto no quiere decir que nos estén tomando una foto por dentro, una radiografía, ¿no? Sino que lo blanco que vemos en una placa es el rastro que dejó la radiación al pasar a través de nuestros huesos y órganos. Pues algo así es lo que han realizado los científicos para tratar, quizás no de observar un átomo, sino de tratar de conocer su estructura. Esta imagen que les muestro es de una molécula de un compuesto químico llamado pentabenceno. Es un compuesto orgánico y fue observada en 2009 en un centro de investigación en Suiza, lo cual evidentemente no es una foto, sino que es un rastro. Es el rastro que dejaron en ese momento con un aparato los átomos frente a la radiación emitida por este aparato. En esta imagen podemos ver incluso los enlaces químicos, obsérvenla bien. En conclusión, cualquier objeto que nosotros, como seres humanos, podamos percibir, se trata de objetos en escala humana, como un balón de fútbol, un mueble o hasta un edificio. Cualquier cuerpo u objeto que está fuera de nuestro alcance, de dimensiones extremadamente grandes, como los planetas, por ejemplo, las estrellas, es una escala astronómica. Evidentemente solamente se puede saber las medidas mediante estimaciones, al igual que lo que sea demasiado pequeño como para poder observarlo con la visión, como células, átomos y moléculas, y que forman parte de la escala microscópica, y además de ahí se deriva la submicroscópica. Saludos.